Buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso de marketing estratégico. Hoy vamos a tocar nuevamente un nuevo tema, pero un tema bastante importante y que tiene bastantes matices y elementos a considerar. Como siempre, les invito también a poder escribir sus preguntas o mandármelas en los contactos que aparecen al final para poder también absolverlas. Si quieren profundizar en un tema, si tienen algún caso que quieran tratar o algo que les quede duda tanto para sus empresas, sus negocios o dentro de la misma clase. Hoy vamos a tocar la fuerza de ventas. Y este es un tema muy delicado, con muchos matices, porque parte del marketing es justamente, ¿no?, entregar esta oferta que tiene tu producto, que tiene tu negocio a un mercado. ¿Y cómo lo haces? A través de los esfuerzos de ventas que hagas. Sin embargo, manejar una fuerza de ventas no siempre es tan sencillo. Y por eso vamos a ver cuáles son los matices, cuáles son los problemas que pueden surgir y cómo se pueden solucionar, ¿no?, en función a experiencias que se han tenido, recomendaciones y como siempre orientándolo a un tema estratégico y de gestión en realidad, de gestión estratégica de la fuerza de ventas. Vamos a tocar 4 puntos. Al primero vamos a hablar tal cual de la fuerza de ventas y qué problemas pueden presentarse en función a ellos. Vamos a hablar de algunas estrategias de cómo armar una fuerza de ventas o cómo armar procesos que ayuden a tener de manera original una fuerza de ventas tal vez no muy cara en realidad para obtener. Vamos a retomar lo que era el CRM. No nos vamos a centrar mucho en esto porque también ya hay una clase específica en la que desarrollamos lo que es el CRM en función a un RP que de acá lo vamos a retomar, ¿no? Pues siempre es bueno recordarlo porque está muy relacionado con las ventas y unas consideraciones finales, ¿no? Unos tips que también pueden ayudar, que tienen que saber para poder gestionar una fuerza de ventas. Y el primer punto es este: el error de la centralización. La fuerza de ventas es un elemento vital en la organización. ¿Por qué? Porque prácticamente sin ventas no existe. Este elemento, sin embargo, por lo mismo que es tan vital, muchas veces se distorsiona. ¿Por qué? Porque al ser un área que necesita tanta información, tanto control, que necesita entregar el producto y el mensaje correcto a una empresa, pues se siente como un área central, un área de gestión, más que todo. El mayor problema que puedes tener con tu fuerza de ventas, con tu área de ventas, es que ésta se vuelva la gestora de tu empresa. Que todo gire en torno a ellos y que esta área sea la que tome decisiones de gestión, de administración, de marketing. ¿Por qué este es un error? Pues porque no se dedica uno, dispersas las competencias de tu área de ventas. ¿Por qué? Porque le estás sobrecargando, ¿no? Sobrecargas esta área porque se va a encargar de funciones que no son propias de ellas. ¿Y por qué también? Porque también vas a depender de esta área. Si hay algo que no esté funcionando bien, pues no lo vas a poder ver porque él lo maneja todo desde esta área y es muy fácil. Ahora, cada área tiene su importancia. Es cierto que la fuerza de ventas tiene que tener información de esta área, pero tenemos que justo hacerla modular, ¿no? Cada área tiene sus funciones, tiene su gestión y tiene su forma de comunicarse. Entonces, si se ven, por lo general en empresas muy pequeñas que recién están surgiendo, pues pasa esto, ¿no? Que la fuerza de ventas, como tiene que traer un producto, tiene que traer un producto con las características que se han solicitado, pues se mete al área de producción. O porque tiene que estar presentable, las zonas de trabajo, tienen que estar todas bien, tienen que cumplir ahora los protocolos de seguridad, de sanidad, pues también se encargan de organizar lo que es la limpieza. No significa que ventas va a estar limpiando, también se puede llegar a eso, ¿no? Pero ellos se encargan de organizarlo, de contratar al personal, de dirigir al personal para que limpien las áreas como deben estar. Por lo mismo que tienen que estar al tanto de que se atienda a sus clientes, pues también van a entrar a temas de almacén, de stocks, de logística, de operaciones, ¿no?
Y por último, se confunde mucho, porque obviamente existen los canales digitales ahora, se han intensificado, pues ventas hace las funciones de canales de Community Manager, ¿no? Hace funciones de responder los mensajes de las redes, hacer diseños, de hacer las campañas, de lanzar el producto. No significa que no puedan, de hecho, tienen que estar ellos enterados de todo esto, tiene que funcionar todo esto y ellos tienen que poder tener esta información, pero ellos no tienen por qué necesariamente gestionarla, porque ellos son ventas, ellos tienen que alimentarse de todo esto, no tienen que dirigirlo, ¿no? Y ese es el mayor error, porque hay muchas empresas, y yo me fascinaba cuando tenía que ir a una empresa, cuando estaba estudiando, ¿no? Mis cursos iniciales de administración, y la empresa decía, no, ventas, yo como ventas veo todo, veo stocks, veo mensajes, veo promociones, veo todo. Yo decía, pero así no debería ser, porque por teoría tampoco debería ser así, pero pasa. Y estas son cosas que pasan, que es muy fácil que ocurran, ¿no? En un entorno, en un negocio pequeño, hasta en negocios grandes, si permites que se dé esta situación. Pero ¿cómo lo evitas? Hay muchos elementos que hay que considerar para evitar el centralismo de una fuerza de ventas. Pero primero son tres muy esenciales. El primero son las fuentes claras de información fiable. Es decir, tienes que tener información abierta, información disponible, en función a qué perfil tenga cada persona, pero tiene información confiable, información fidedigna, incluso actualizada al momento, al instante. Si se ha vendido algo, tiene que reflejarse en el stock que ya se vendió, por lo tanto, para que ventas no vendan más y no lleguen a una mala comunicación. La información tiene que ser fiable, tiene que estar disponible y fiable. Lo siguiente, tiene que haber procesos claros. Acá puse procesos de comunicación, pero en general son procesos claros de funcionamiento, tanto del área de ventas como de todos. Entonces, tienen que saber que si se entra un nuevo pedido, pues ventas tendrá que sacar la información desde el área de logística, de almacenes, de stock, tendrá que ver que hay este pedido, tendrá que comunicarse, pero tiene que haber un procedimiento de comunicación. Si hay algún problema, ir al área que gestiona al responsable de quien gestiona esta área o con el problema, pero no ellos ser lo que gestionen, ¿no? Sino seguir un proceso definido. Y por último, tener una organización definida también. Justamente, lo curioso de estas empresas que veía que centralizaban ventas, es que tenían su organigrama, un organigrama bien bonito que decía gerencia, secretaría, legal, en fin, gerentes de operaciones, gerentes contables, todo esto y ventas aparte, ¿no? Tenía ya su organigrama, pero no era el organigrama real, porque ventas era en verdad ventas hacía hasta la parte de gerencia en realidad, ¿no? Porque era el que gestaba todo. Entonces, tener una estructura definida, con responsables definidos, y tanto a nivel interno, o sea, área de ventas tiene su propia estructura, área de logística su propia estructura, pero también un organigrama general que se respete. ¿Qué otros errores son comunes con la fuerza de ventas? Un error muy común es el dilema del deadlock. ¿Y qué es un deadlock? Pues deadlock en general, no solamente para ventas, pero vamos a ver, un caso que se repite muchas veces es que hay algo o alguien que quiere un recurso que otra persona o área tiene. Y esa otra persona o área quiere un recurso que el primero también tiene. Pero ninguno puede avanzar sin el recurso del otro. Entonces, los dos se hacen un nudo y ya no pueden trabajar. En ventas es muy común con la fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque tienen una relación directa con marketing. ¿Y cuáles eran los errores que siempre se repetían, no? Que ventas decía, yo no puedo vender porque no tengo las herramientas que marketing, que es la parte comunicacional, me tiene que dar. Entonces yo no puedo vender. Y obviamente marketing que decía, ¿no? Si no hay ingresos, ¿cómo voy a generar videos? ¿Cómo voy a hacer ediciones? ¿Cómo vamos a tener sueldos para si había tercerizados? No puedo, tiene que haber ingresos para poder producir más material. Y se generaba un deadlock. ¿Cómo tú, como empresa, lidias con esto? Pues no priorizando una u otra área. Primero, ese intento, ¿no? Tener un área de diseño propiamente dicho, de diseño de productos, ¿no? Diseño gráfico, que también tiene que entrar, pero es una parte de, ¿no? Con presupuestos establecidos, ¿no? Entonces, esta área de diseño va a ir
según el presupuesto, testeando los productos, testeando el material, viendo qué funciona, qué no funciona, y pasando etapas, ¿no? Validando obviamente con ventas, con marketing, cómo se van repartiendo hasta llegar a un producto viable, un producto que en verdad funciona. Y ese producto es el que va a cubrir los costos de los presupuestos de todas las ideas que no funcionaron. Esa es la forma en la que uno genera propuestas o desarrollo de alguna forma de productos. Y con este sistema es que tú evitas el deadlock, porque ya vas a tener un producto que ya se ha comunicado, que ya se sabe las estrategias claras, que ya tiene un mensaje y lo comunicas. Entonces ya, ventas, tú ya sabes cómo funciona, véndelo. Acá tienes todo lo que se ha desarrollado en función a este producto, y marketing tú también tienes lo mismo, ve desarrollando más piezas gráficas, más formas de comunicación, más estrategias, públicas. Pero ya está, evitaste el deadlock. Pero si en caso ya estés en un deadlock, no se ha podido evitar, pues tienes que tener personas tienes que tener una persona al final que decida qué preside a qué, ¿no? En esta situación, sí, si no es con marketing, no se hace ventas. En esta ocasión, sí, pues ventas tiene que vender, porque aunque digan que sea con un hoja de papel, pues tiene que vender y preside, y ventas tiene que lograrlo. Según eso ya se empezarán a hacer cosas más útiles, pero tienes que tener una fuente que te lo diga. Otro error de la fuerza de ventas es el canibalismo de clientes. ¿Por qué? Porque puede pasar que un vendedor trabaja la venta, lleva todo el proceso, todo el flujo, pero es otro vendedor el que la cierra. Y si es un sistema de comisiones, un sistema basado en premios, algo por el estilo, pues esto va a generar ¿qué? Va a generar roces. Entonces, si tú tienes vendedores que se están canibalizando, lo que tienes que generar es estructuras definidas que eviten este cruce. Es decir, tu lista de clientes, estructurarla de una forma de que si hay un vendedor que se dedique a un producto en específico o a una línea específica, es decir, este se va a dedicar a esta línea, este a esta otra, y ir probando, ¿no? De repente no funcionan, los rotas, o dándole zonas, si es a nivel sectorial, dándole zonas geográficas, pero la cosa es que tiene que haber alguien que, uno, evite que se dé esto, y si se da, igual va a tener que definir quién era el que en verdad se lleva la venta. Porque de repente es un tipo de negocio como inmobiliarias, por ejemplo, que tú tratas al cliente, ¿no? Lo llevas a ver una clase, lo llevas a hacer otra casa, en fin, y que otro vendedor venga y te haga el cierre, pues no es lo mejor, no es lo justo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor? El valor lo tiene el que ha trabajado el cliente. Si es otro tipo de negocio, de repente el valor lo va a tener el que cierra la venta. Entonces, en casos de que suceda esto, pues sí, tienes que tener una persona que diga, sí, le pertenece a este, le pertenece a otro. Pero la forma de evitarlo es teniendo segmentaciones claras de quién atiende a quién, ¿no? Sin cruzarse. Un tercer problema que se puede dar bastante es el de tratos externos a la organización. Y esto es ya ligado con el centralismo, ¿no? Porque los tratos externos a la organización es un tema ya un poquito más oscuro, corrupto. Todo lo anterior, el deadlock puede ser un tema que ya se ha dado. Pues no hubo una buena reorganización. Igual el canibalismo, ya bueno, puede pasar una que otra vez. Tratos externos a la organización ya es algo como un poco más de dolo, ¿no? Y hay personas que quieren hacerlo tal cual, ¿no? ¿Qué significa estos tratos externos, no? Hacer tratos para beneficiar a alguien que no necesariamente va a ser una pérdida directa a la empresa, pero que ya está dejando un mal precedente, ¿no? Tal vez no económico, pero sí de la organización. Por ejemplo, tratos con proveedores externos. Si tú eres un vendedor que estás vendiendo, no sé, algún servicio, decoraciones para fiestas, y parte de las decoraciones para fiestas es tortas, y solo le compras a un proveedor de tortas, ¿no? Y eres grande y compras solo a uno, y resulta que nunca pruebas otros proveedores, ya hay un trato medio raro, ¿no? Y si esto es porque has quedado con este proveedor que siempre le vas a comprar, pues sí, es algo un poquito más turbio. ¿Y por qué lo digo acá? Porque se da. La fuerza de ventas, como a veces tiene que hacer estos tratos rápidos, pues tienen ya proveedores fijos, y a veces son si a este nivel puede ser por algo un poquito más turbio. Entonces hay que evitarlo, ¿no? O igual, ¿no? Con un cliente, ya bueno, ya te permito. Esto pasaba bastante en una organización, de hecho, que hacía eventos como exposiciones así, y decía, ya yo te pongo en el evento, pero me das pues algo para yo ponerte. Y lo ponía,
y luego viéndolos cotejando cuando hacíamos la auditoría, pues salía, ¿no? O sea, sí, no encaja en ningún lado, ¿no? Entonces aquí tienes un problema de tratos externos. ¿Cómo los evitas? Con sistemas de contratación de terceros, fluida, bien realizados. Es decir, políticas realizadas. Es cierto que tienes que tener proveedores confiables, proveedores con los que tengas una relación muy estrecha. Como organización, como negocio, tienes que tener estos proveedores. Pero no significa que nunca vas a probar otros, pero tienes que tener un sistema que los vaya evaluando. Como, por ejemplo, para los eventos, para las ventas grandes, para las ventas que tienes que cumplir, darles a estos proveedores la oportunidad, no, darle a los proveedores que ya conoces estos eventos, ¿no? Pero cuando hayan situaciones más pequeñas, vender un cliente más pequeño, algo así, ir probando otros proveedores y ver cómo van funcionando, si son mejores, si van aumentando gradualmente, qué beneficios te dan, qué problemas tuviste, ir rotando y rotando, porque las empresas siempre surgen empresas nuevas, siempre surgen competencias nuevas. Es malo, pero también es bueno en el sentido de que necesitamos a estos proveedores nuevos y ver qué es lo que ofrecen. Y acá puse una palabrita en inglés, compliance, que es un área, es como el sistema integrado de gestión de alguna forma de las empresas, que es un área específica que se encarga de auditar internamente, ¿no? O sea, que verificar que todos los procesos que se dice que se hacen, se hagan y se hagan bien. Es un poquito difícil si ya estás teniendo tratos de este tipo, como ya es un problema muy delicado, pero hay que intentar evitarlo, intentar estar atento y sobre todo tener formatos claros de comunicación, ¿no? Porque sale si sabes a dónde mirar, ¿no? Cómo mirar estas circunstancias. Esos son algunos de los problemas, aparte del centralismo, de lo que puede surgir dentro de una fuerza de ventas si no se maneja bien y cómo evitarlos. Acá puse un ejemplo. Este era un prototipo de proceso que hice para una empresa de eventos, ¿no? De cómo funcionaba su proceso de ventas. Este no es el proceso final, y de hecho pueden tener otros formatos. De hecho, en algún momento van a tener que tener un diagrama de flujo, es cierto, pero acá quería mostrar cómo es que dentro de este gráfico se muestra que funciona bien, que así es, que hay una forma clara, un flujo claro de información, ¿no? ¿Cómo era el proceso? ¿No? Tenías un vendedor y un validador. De repente en tu negocio tú tienes un vendedor, tienes al cliente y un validador, o no tienes al validador y tienes solo un vendedor y un coordinador de ventas. Cambia en función a tu negocio. Esta no es la respuesta absoluta, pero se tiene que entender la lógica que está detrás. ¿Y cómo era? Ingresar oportunidad al flujo de CRM. Ahorita vamos a ver qué es un CRM, o vamos a recordarlos, si han visto las clases anteriores, pero ingresaban al sistema de CRM. Ingresaban las actividades que van a hacer con este cliente y la gestionaban a través del CRM. Cuando ven un rombo en estos procesos es una decisión, es decir, hay varias opciones y decir, en función a una condición u otra, se va por uno u otro rumbo. En este caso, si el cliente quiere contratar después de todos tus esfuerzos, la gestión de CRM es otro proceso aparte, que podrías ponerlo acá, pero ya lo volvería medio monstruoso, así que lo redujimos y lo sacamos en otro gráfico. Pero que era, ¿no? Si no quiere contratar, pues tú registras la razón por la que no te hayan querido contratar y se termina. Pero sí, generas una cotización formal, solicitas la validación a tu validador. Si hay un problema, el validador te dice que lo ajustes y solicitas la validación. Y si no, el validador da validación, ¿no? La fuerza de venta generaba la factura, comunicaba el ingreso al cliente, ¿a quién? A las áreas respectivas, ¿no? En este caso, al desarrollador, porque esta era una empresa de eventos y había un desarrollador a nivel digital. Y este era un proceso para nivel digital. Entonces ya decía, no, ventas le dice al desarrollador que entró. Si alguien entró, ¿quién va a tener la información considerada? El desarrollador, en este caso. Puede ser otra persona, ¿no? Y bueno, aquí decía un cliente que entra a la quincena o al final de mes, ¿no? Que son unas notas que tenía que tener este evento, ¿no? Le dice realizar la cobranza. El vendedor, en este caso, realizar la cobranza. De repente tú tienes un departamento de cobranza propio. Varía. O sea, ¿no? Realiza la cobranza, si no pagó se sigue realizando la cobranza hasta que paga, se registra el pago y termina. Entonces, cuando tú ves un proceso, tienes que poder leerlo, tienes que poder entenderlo, tienes que saber qué es lo que se refiere. Y tienes que tener procesos claros de venta. Si no tienes un proceso claro de venta que
aunque sea en listado, ¿no? Paso 1, ventas hace esto, paso 2, pasa esto, en fin. Si no tienes un proceso claro de esto, pues lo que va a pasar es de que todos se van a echar la culpa, ¿no? Van a decir, no, no me dijeron, no, yo no sabía, no, no es así. Y al final se vuelve un entorno muy malo y que no vas a poder controlar. Y nunca vas a saber a quién crear porque justamente en el caos es donde surgen estos problemas, ¿no? Y estas son herramientas para evitar que se dé ese caos. Ordenar el área de ventas se refiere a, bueno, cómo la puedes gestionar, cómo puedes ordenarla en caso ya tengas un área de ventas un poquito ya caótica. Pues empecemos con lo básico, que es uno de los elementos más importantes, que es el coordinador o organizador del área de ventas. Podría decir hasta gerente de ventas, si quieres. Aquí es. El título no es, la etiqueta nunca es tan importante, pero tiene que tener una persona que cumple esta función. Se distribuye al departamento de ventas. Es decir, que te diga, el departamento de ventas va a funcionar así, este es el proceso, y distribuyes, estos son los clientes, cada uno va a atender a estos clientes de esta forma, ¿no? Para evitar los cruces y evitar los deadlocks. Así como hay que verifique, bueno, el trabajo realizado y valide el alcance de las metas. O sea, él es el que tiene que saber, ¿no? Que dice, sí, si hay algo que está medio turbio, pues decirlo, ¿no? Si hay algo que no está bien, que hay un medidor que no está funcionando, pues decirlo, ¿no? Esta persona tiene que ser ordenada y disciplinada. Esto va dentro de un atributo de personalidad, de hecho, que es el atributo de conciencia. Es la persona que es muy estructurada en su pensar, que le gusta todo ordenado. Si tienes una persona que le guste ordenar las cosas, que tenga tú ves, ¿no? Tiene el escritorio limpio, tiene todo en su lugar, tiene todo bien ordenadito, pues probablemente es ordenado y disciplinado, ¿no? Si es una persona atenta a las inconsistencias o errores, tiene que tener cierto grado de suspicacia. Esto se logra por otro atributo de personalidad, que es el neurotismo. Una persona que tiene neurotismo en torno a ansiedad, o sea, un poquito ansiosa, puede ayudarte en esto, ¿no? Adicionalmente, obviamente, esta persona no solamente es la que no es solo estar atentos, que no te estafen, no pensar mal de por sí de tu área, eso es dañino, ¿no? Tienes una persona que encuentra también los efectos en comunicación. Persona que vea que diga, sí, pues efectivamente acá hay un problema de comunicación con marketing, acá en verdad no hay esta información, tenemos que desarrollar esta información, ¿no? Esto ha sido por ventas, esto no ha sido por ventas, ¿no? Una persona que pueda tener voz por el área también y que también muestre los problemas que hay con esta área. Al final es el que la coordina. Tiene que conocer cómo se maneja esta área, ¿no? No es algo alguien que ha entrado y que porque tiene experiencia la va a gestionar. Tiene que conocer cómo se ha movido todos esos años, cómo se mueve y por dónde puede ir las cosas que se tienen que corregir. No tiene que ser necesariamente el mejor vendedor. Tu mejor vendedor puede ser muy buen vendedor, pero no necesariamente un buen coordinador de área. Pero sobre todo tiene que ser alguien de confianza, una persona que sea confiable para la organización, porque este es un cargo delicado. Ahora acá tengo una anécdota y es una anécdota bien graciosa, que es la del Pozo Común de Ventas, una de las primeras empresas a las que visité. ¿Qué pasó con esta empresa? Y de repente suena muy bueno, vamos a ver qué problemas tenía. Llegué al área de ventas y bueno, esta empresa no tenía nada de digitalización y dije, bueno, ya, tiene que tener al menos su correo, ¿no? Un correo individual de cada persona y boom, le pusieron el padre de inmediato el área de ventas. Bueno, una de las personas del área de ventas, ¿no? Que no funciona así. Y yo dije, ¿pero por qué? Si es normal, ¿no? Tener un correo individual dentro de tu organización está bien. Ellos hasta ahora tenían un correo grupal y todos entraban al mismo correo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dijeron? No, es que nosotros tenemos un pozo común. Lo que hacemos es que todos vendemos todo, todos vendemos todos los productos, todos vendemos todo lo que sale, vendemos todos los servicios y todas nuestras comisiones de todas nuestras ventas, es decir, ingresos el ingreso en general, todas nuestras comisiones van a un pozo común en el que se divide entre todos. ¿Y por qué no queremos tener correos? ¿Por qué no quiero tener correos? Porque de todas formas, si alguien sale de vacaciones, pues el otro puede atender a la otra persona porque es todo común, ¿no? Y todos sabemos cómo hablan el otro, cómo se escriben, entonces podemos suplir a otros si hace falta. Esa era su lógica. Y su lógica que decía, ¿no? Sí,
es un ambiente colaborativo, ¿no? Este es un ambiente en el que todos trabajamos en equipo, es un ambiente agradable, es un ambiente en el que todos nos esforzamos y al final todos tenemos un mismo reconocimiento, un mismo reconocimiento de la empresa. Ese eran sus argumentos. En verdad, ¿qué es lo que pasaba? ¿Y por qué es lo que lo que se quería evitar, ¿no? En este caso, tú no podías medir el desempeño real de tu fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque nunca sabías qué había vendido quién, ¿no? Justamente las personas que más se oponían eran las personas que menos ventas generaban, ¿no? Es más, generaban hasta de alguna forma pérdidas o generaban quejas. Y obviamente tampoco podías felicitar a un vendedor porque tenías un correo estandarizado. Ni podías tampoco corregir a un vendedor porque tenías un correo estandarizado. Y todas estas cosas no permitían, de hecho, no servían pues, para nada, ¿no? Ese falso pozo común de ventas, la verdad, no hacía su fin. Y lo que terminaba era eso, ¿no? Nadie organizaba, nadie era responsable. Si había un error dentro de un evento, no era culpa de nadie porque todos estaban metidos. Entonces, es una anécdota muy curiosa y por eso es de que tú necesitas una estructura, ¿no? Puede sonar muy bonito en teoría, pero siempre necesitas una estructura que resalte cuál es el desempeño que se esté haciendo. Y no es para que estés detrás de ellos, que estés microgestionando, que estés tratándolos mal o exigiendo las metas, porque eso también es malo. Malogra el ambiente laboral, pero sí tienes que saber cómo se van desarrollando, ¿no? Y en qué situación están para también ayudarlos. Ese es el punto. Entonces, es la anécdota del pozo común de ventas. Una anécdota muy, muy, muy curiosa de la que siempre me acuerdo. Hablamos un poco, esta es una parte ya un poquito teórica, antes de entrar a las estrategias, que es qué tipos de fuerzas de ventas hay. Tú tienes una fuerza de venta que puede ser interna, es parte de tu negocio, parte de tu empresa, le das un sueldo o le das un sueldo con comisiones, pero es parte interna de tu negocio, es la fuerza de ventas de tu negocio. También puede ser una tercera que es tercerizada, ¿no? O sea, son personas que, de repente, sponsors, agentes de ventas, personas que están en otro lugar, en otra ciudad, y tú las contratas para que te traigan y les das comisiones, personas que no están en tu negocio, pero que te representan de alguna forma. Ahora, la tendencia es de que desaparezca la parte directa de personal, ¿no? En la otra parte, tener la parte automatizada, en el sentido de la realización de ventas por sistemas. Es decir, que haya una plataforma que te guíe en el proceso, un mecanismo, que en sí el cliente haga su proceso, ¿no? Y que con un CRM tú captures esos datos y en tiempo real le ajustes lo que le muestras al cliente, ¿no? Esto necesita un equipo especializado y también necesitas un área de ventas que en caso se requiera tenga ese contacto humano, ¿no? Pero sobre todo esto ya es una parte ya automatizada con un equipo por detrás ya no tanto de ventas, sino en función a software, a técnicas. Son tipos de fuerzas de ventas que podemos encontrar. Hay otros tipos, otras clasificaciones, pero esta me parecía que era la que sumía grandes cuentas que puede ser. Ahora vamos a hacer las estrategias para armar una fuerza de ventas y para manejarla. Y esta es la primera estrategia, una estrategia que puede sonar controversial, pero es la estrategia del sistema de recompensas, y acá le pongo multinivel entre comillas, porque es muy parecido a lo que son estas empresas multinivel, ¿no? Que ahora abundan bastante, de hecho, en Perú. ¿Pero cómo funciona esta estrategia? Es una estrategia en realidad de sponsors, o sea, de ventas externas, equipo externo a tu empresa, ¿no? Y como la armas, generas justamente varios niveles de logros, ¿no? De logros de ventas. Obviamente el nivel más alto son niveles que ni siquiera tú pienses que la gente va a llegar. Llegará uno en 500 y ese uno que ha llegado pues te ha tenido que generar las ventas, tanto que la recompensa sea algo mucho menor, ¿no? A lo que esta persona te va a llegar. Por lo general generas niveles, pones premios muy, 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 muy altos, como funcionan en los multiniveles, ¿no? ¿Qué te ponen? Te van a poner carro, te van a poner viajes, te van a poner todo esto, ¿no? Bueno, ellos ya tienen otro mensaje aparte, pero esas son las partes, esos son premios tangibles, ¿no? Pero aquí es lo que apunta la empresa, ¿no? A que tú llegues a esos niveles. Cuando tú haces una estrategia de multinivel de sistema de recompensas, tú lo que quieres es que la gente llegue al punto medio, pero que se esfuerce por llegar a ese punto medio, en el cual te va a generar ingresos interesantes y ellos van a tener su comisión, ¿no? La mayoría de esto hasta puede ser no pagado, puro comisionado, pero en verdad eso es lo que
la empresa busca con estos sistemas. ¿En qué se diferencia de lo que son las MLM, de lo que son los multiniveles, de lo que son las redes de mercadeo y todas esas cosas? Pues aquí, y creo que esta es la parte vital, porque la red de mercadeo tiene vende otra cosa, tiene otro mensaje y es otro tema. La parte vital acá es que tú expresas directamente que la persona que entra, el sponsor, el representante, el embajador de marca, si quieres, es una persona que está vendiendo tu producto o tu servicio para la empresa y que por hacer eso se le da estas metas en función de lo que logre. Es muy claro que eso tiene que dar muy claro. Esa es la forma en la que está vendiendo. Un nivel no te lo pone así directamente y esa es la mayor diferencia. Esta es una estrategia para fuerza de ventas, con la que, bueno, utilizo este categorativo, ¿no? Multinivel. Muy diferente al MLM en ese sentido. Pero bueno, la esencia es muy parecida, de hecho, ¿no? Por eso le puse este nombre curioso. La estrategia de fuerza de ventas en función a comisiones, esto lo hablamos también en estrategias de precio, hablamos de las 4 P's en función de estrategia. Las comisiones son un premio a la adquisición de clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque adquirir un cliente es más caro que retener a uno ya actual. O retomar un cliente es todavía más caro, pero es como un tipo de adquisición, ¿no? Entonces, esa es la esencia del por qué se comisiona, ¿no? No es simplemente por haber logrado una venta, es porque tú aprecias el esfuerzo que has logrado y por eso comisionas. ¿Cómo determinar estas cuotas y comisiones? Pues hay diferentes formas, depende todo de la política de venta de la empresa. De hecho, una política puede ser se comisiona sobre todo y punto. Ya, pues la política de la empresa. Pero en función de este concepto, ¿cómo funcionaría? Pues tú tienes una cuota de ventas. ¿Y esta cuota cuál debe ser? Debe ser tu punto de equilibrio, de repente un poco más, ¿no? Para que tengas ganancia. El punto de equilibrio es el punto en el que generas un ingreso en el que ni ganas ni pierdes, ¿no? Entonces, tal vez un poco más del punto de equilibrio, esa debe ser la cuota del vendedor. Y una vez pasada la cuota, ya tiene el incentivo. ¿Por qué? Porque está pasando el estándar mínimo para que la empresa crezca, ¿no? Y por eso se le da un incentivo, que en este caso es la comisión. Esa es una forma bastante equilibrada, ¿no? Logra tu cuota y se te da incentivos. Una comisión tal cual de las más simples, ¿no? Pero esta es la lógica detrás. No es solo porque sí, no es solo porque funciona así. Tiene una lógica numérica en función a los ingresos que requiere tu empresa, ¿no? Si tú hicieras comisiones que están debajo de este ingreso, pues fregado. Si está debajo de tu punto de equilibrio, fregado, estás perdiendo. Ahora, las comisiones deberían ser sobre el mismo cliente. De nuevo, depende de la política de la empresa, pero si hablamos de que la comisión es un premio a la adquisición, pues no debería ser al menos constantemente sobre un mismo cliente. ¿Por qué? Porque vas a acostumbrar a tu fuerza de ventas a, bueno, conseguí mi base de datos de clientes que me compran regularmente y encima recibo ganancias. Entonces, no hay un esfuerzo de ventas, no debería haber un premio de adquisición. Por lo general, una buena política es, bueno, comisiona sobre el cliente por un tiempo determinado, el primer año, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo hecho la compra, sino que estás asegurando la recompra, la fidelización. Pero una vez fidelizado, ya pasa a una cartera de fidelización tal cual, ¿no? Entonces ya no hay razón de que tú, como ventas, como fuerza de ventas, estés comisionando sobre él. Busca más clientes. Y nuevamente esa es una política intermedia, ¿no? Que funciona bastante bien. Otras estrategias, bueno, acá está la estrategia de promociones y descuentos, cómo las manejas en función a la fuerza de ventas, ¿no? No solo depende de la fuerza de ventas, sino que tenemos que ver temas como el margen de utilidad, el punto de equilibrio, el motivo del descuento. De repente es un descuento estacional, ¿no? Porque es Black Friday, porque es Navidad, porque es la liquidación post-Navidad, quién sabe. Tiene que haber una razón por la que tú des el descuento. Incluso tú podrías ir a descuentos a pérdida, ¿no? O sea, si es una empresa que tú sabes que después una empresa, un cliente que después te va a comprar mucho más, puedes vender a pérdida al inicio, un súper descuento, porque después lo vas a recuperar en función a las demás ventas. Acá puse un ejemplo de la impresora y el tóner, porque la impresora relativamente para el aparato que es relativamente barata, pero el tóner o el cartucho, la tinta, es una recompra constante, ¿no? Que vas a tener que tener.
¿no? Incluso si fuera de que alguien rellene el cartucho, cosas así, el que ha rellenado tiene que comprar tu producto, ¿no? Entonces, puedes darte el lujo de darles súper descuentos o venderlos muy barato, incluso en pérdida, porque después lo vas a recuperar en estos tipos. Hay que establecer márgenes de flexibilidad en el sentido de que la fuerza de ventas tiene que poder tener la capacidad de jugar con estos descuentos, ¿no? Te doy, no sé, un margen, puedes dar hasta un margen del 20%, por ejemplo. Pero esta flexibilidad tiene que estar sustentada también en políticas claras. Si le das el 20% es porque te va a dar esto, es porque le vas a dar esto, o le vas a reducir esto, no lo sé. Cosas muy claras. ¿Por qué? Porque porque las empresas conversan, ¿no? O los clientes también pueden conversar, enterarse. Se enteran de que les has dado un descuento mayor sin razón de ser y a otro le has cobrado más, por ende, pues genera esa antipatía. Tiene que tener un sustento, ¿no? ¿Por qué cambias los precios o por qué les das una preferencia, ¿no? Por eso, flexibilidad, pero bajo políticas. Los paquetes de descuentos tienen que ser coherentes, en el sentido de que tienen que funcionar bien, tienen que estar en función a lo que hemos visto más arriba, ¿no? Los motivos y todo lo demás. Pero no males tus costumbres a tu cliente, porque hay muchos clientes que se malacostumbran con la fuerza de ventas, con estos temas, ¿no? Si se vuelve una costumbre que te regateen o que pidan descuento, en verdad no es un descuento, en verdad tú estás bajando tu precio, ¿no? Y cuando quieras subirlo a lo que es, te van a ver caro o te van a tomar mal. Y eso pasa mucho también, por eso cuidado con eso. Los descuentos tienen que tener un sustento y tienen que tener un tiempo y tienen que tener un motivo, ¿no? Específico. No son porque sí y no son constantes. Y no por mantener a un cliente o algo por el estilo vas a empezar a tener pérdidas grandes, ¿no? Tienes que valorar tu trabajo, ¿no? Y como fuerza de ventas tienen que valorar el trabajo, el esfuerzo que implica el lograr todo esto, la producción de un producto. Ahora hablemos del CRM. Ya hemos visto algunas estrategias, hemos visto los problemas que puedes tener como fuerza de ventas, tenemos muchos elementos con los que trabajar. Todos estos elementos los puedes manejar ¿en qué? En un CRM. ¿CRM qué es? Customer Relationship Management, o gestión de las relaciones del cliente, ¿no? Hace referencia a los procesos que necesitas para gestionar justamente las relaciones con tus clientes, las actividades que tienes con tus clientes, el trato que tienes con tus clientes. Lo manejas a través de un CRM. Podríamos referenciar dos variaciones de este, ¿no? Un CRM de gestión en el sentido de que sirve a tu fuerza de ventas física, a tu personal, a organizarse, a hacer actividades, seguimientos, tener una base de datos, en fin, ¿no? Ese es un tipo de CRM. Otro es el CRM ya más automatizado dentro de que tu fuerza de ventas ya es algo automatizada, ya es una plataforma con e-commerce, con pasarela de pagos y demás. Y este es un CRM que captura la información y que va pues, trabajándola para ir al cliente, ¿no? Al cliente final, mostrarle ofertas y demás, ¿no? Podríamos hablar de estos dos tipos de CRM, que incluso el segundo incluye lo que puede ser un mailing masivo, cosas así, ¿no? Más automatizado. Otro ejemplo de CRM que a veces no se habla mucho es de que también lo puedes utilizar para el personal interno, ¿no? Recordar fechas de cumpleaños, recordar felicitaciones, recordar a hacer actos que incentiven al personal y los mantienen informados, ¿no? O sea, si de alguna forma puedes saber que una persona tiene un problema médico o alguien de su familia lo tiene, porque la información que fluye, que registra, depende por los permisos y demás, y las sustentaciones, tienes un CRM interno que lo maneje, pues va a demostrar, y tú tomas acciones en función de eso, vas a demostrar que le importas a tu empleado, no, te importa tu empleado, mejor dicho, ¿no? Entonces, es algo que este CRM lo puede utilizar, ¿no? Y muchas veces uno lo sesga solo al exterior, pero también sirve para el entorno interno y está muy potente. No simplemente una tarjeta de cumpleaños, sino ya algo un poco más potente, ¿no? En función a lo que quiera la empresa. Esto está también en las clases previas, es un ejemplo de un CRM, de un ERP. El ERP es un sistema que controla todos los procesos, áreas de la empresa, de una empresa en general, desde compras, inventario, base de datos, todo eso. Y también tiene CRM. En este caso es un ERP llamado Odoo,
que lo pongo de ejemplo siempre porque es muy bonito. Es muy, muy, muy amigable, funciona bastante bien y muestra lo que debería hacer un CRM. Esto lo puedes trasladar si quieres hasta un Excel, si no tienes para invertir en estas tecnologías todavía, pero la idea es de que tengas esta esencia. Tienes un proceso de atención a tus clientes, ¿no? Tienes la oportunidad, que es que el cliente te ha buscado, porque de repente por algo, por una acción pull en la que tú lo has atraído, o tú mismo te generas una oportunidad, ¿no? Porque en push tú lo has llamado, tú piensas que este cliente es interesante. Tienes tus oportunidades, tienes tu flujo de ventas, en este caso tenía oportunidad, consultas no comerciales en caso que te lleguen, un contacto inicial que es el contacto del vendedor en sí mismo, negociaciones si ya está interesado, cierre y cobranza y fidelización. Y ese era el flujo de esta empresa, ¿no? Como un embudo de ventas. ¿Y qué te permite el CRM? Pues un poco tener una cotización, una valorización. Acá tienes dos procesos, un ejemplo y una prueba que valen 800, acá tienes otro ejemplo que vale 1000, que tiene una actividad que ya se realizó, por eso está en verdecito, ¿no? Que en este caso puede ser una llamada, ¿no? Y en este caso tienes una que no se ha realizado y ya pasó el tiempo, y una que no se ha realizado pero todavía no se vence, ¿no? Entonces ya tienes una forma, ¿no? Solo arrastrando, 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 ya vas manejando. Y tu corredor de ventas puede ver lo mismo, entonces lo gestionas. Este es un ejemplo de un CRM. Es un flujo, es un proceso bien claro en el que tú vas manejando a todos tus clientes. No importa cuántos clientes tengas, porque acá los puedes manejar, los puedes ver. Todos pasan el mismo proceso. Y si no, tú registras, pues este proceso de repente no harías ver negociaciones, de repente es otro proceso aparte, ¿no? Entonces lo modificas, de repente es algo que se aplica mejor, necesitas un subproceso más chiquito, por lo general tienes que mantenerlo bien, bien corto, pero esa es la idea en la que funciona el CRM. Graficar el proceso que sigue y poder hacer un seguimiento acorde. Algo que es un poco difícil hacer si solo tienes Excel, ¿no? Porque no puedes manejar, no puedes gestionar muy fácilmente esto. Y se actualiza solo. Esta es una oportunidad interna y la muestro también nuevo para que tengan una base de qué es lo que tienen que evaluar como oportunidad, ¿no? Es un servicio, en este caso era Agosto Arequipa, ¿no? Un nombre a este servicio cliente que puede ser el nombre del cliente, un teléfono de contacto, qué asesor lo tiene, en qué fecha se piensa cerrar, ¿no? En cuál porcentaje tiene de avance, cuánto vale, y acá poníamos, ¿no? En 2 días se tiene una llamada hay una llamada que hay que realizar. Entonces, ya. ¿No? Entonces, y como está en verde, ya sabemos que ya se hizo esta llamada, ¿no? Pero todavía tenías 2 días de espacio. Entonces, esas son un poco las cosas en las que tienes que gestionarlo, ¿no? Como digo, hacerlo en un Excel ya te dificulta. Pero existen muchas alternativas ahora de CRM y muchas de ellas también son gratuitas. Entonces, las pueden utilizar y pueden ir aplicando o moderándolo de esta forma. Ahora pasaremos a lo que son las consideraciones adicionales, que ya es la parte final, que son básicamente tips. Y acá que tenemos que saber sobre tu fuerza de ventas. La fuerza de ventas sigue una instrucción de Pareto. Quiere decir que más o menos, esto no es exactamente siempre el 80%, pero se acerca mucho. El 80% de tus ventas la va a generar el 20% de tus vendedores. O sea, vas a tener vendedores estrella que sí te colocan los productos, ¿no? En los productos también funciona así, el 20% de tus productos van a ser los que generen tus ingresos y los otros van a ser como los pichitos restantes. Sabiendo esto, sabes que no, que cada vendedor tiene un fuerte diferente, puedes ir viendo en qué fuerte un vendedor específico te da esos 80, de repente no es el fuerte en el que está ahora, puedes ir moviendo, pero tienes que estar siempre consciente de que esta es una proporción que se da, ¿no? 20% por ahí son los vendedores fuertes. Porque también los tienes que reconocer, ¿no? La venta se tiene que capacitar, no solo en sus técnicas, en el mensaje, sino también en los productos. Tienes que capacitarlos en cómo funcionan estos productos, qué cosas hacen, y tienen que estar abiertos a aprender esta información. Si es un equipo de ventas que no te capta productos digitales, ya es un obstáculo, que de repente es hasta innecesario de alguna forma, ¿no? Tiene que ser una fuerza de ventas que te capte esta información y que tienes que capacitar siempre. Por eso tienes que revisar qué es lo que te dicen, qué es lo que dicen al cliente. De repente le están vendiendo algo cuando deberían estar vendiendo otra cosa. De repente no le están vendiendo tu propuesta de valor, le están vendiendo el producto en sí mismo, ¿no? O la herramienta. Pues no,
Tienes que cotejar que se diga lo que tú sabes que se tiene que decir para que comunique un mensaje correcto. Y si no lo están haciendo, pues capacitas o ves si es alguien que te está ayudando, ¿no? No, muchas veces las estrategias pull, que son estrategias de atraer al vendedor, como ya hemos visto, ¿no? al cliente, atraes al cliente para que te compre. Si se manejan mal, pueden convertir a tu área de ventas en un área no de ventas, sino de recepción de pedidos. Y eso también está mal, ¿no? La estrategia pull atrae, pero la fuerza de ventas es la que debe, uno, consolidar la venta y no solo quedarse en eso, ¿no? Puede hacer upsellings, o sea, ventas adicionales de productos. Si mira, sí, está bien esto, pero ¿qué tal si llevas esto más y te lo dejo por 5 soles te doy esto más? ¿No? O sea, tiene que tener un trabajo, aunque sea una estrategia de atracción de clientes, tiene que verse el trabajo, el esfuerzo. Si no, pues pon nomás un sistema y que sea hasta autoservicio y punto, ¿no? Más barato. Entonces, tu esfuerzo de ventas tiene que vender y no ser solo receptora, porque puede pasar. Recordemos justamente en este punto desde que la fuerza de ventas ya tiende a no ser tanto física, no ser tan estrategia push de ir buscando al cliente, sino que ya es es un elemento en el que ya más automatizado, en el que el cliente mismo es el que te busca, el que sabe, el que tiene todas las recomendaciones y el que sigue un proceso, ¿no? Y el que te dice, me gusta cómo me ha facilitado la compra, no me ha facilitado la compra, en fin, casi no tienes ni contacto con el cliente. No solo, bueno, el coronavirus lo ha acelerado, pero en general es la tendencia que se va a dar. Entonces, tu fuerza de venta sí la necesitas en función de darme experiencia humana, en tener ese toque, pero en general la experiencia del cliente de pasar por un proceso incluso sin contacto, incluso sin tener un mayor diálogo, pues es algo que se está incentivando. Como siempre, las notas de clase, para resumir un poco los puntos claves que uno tiene que tener, vemos que ventas es quien permite subsistir al negocio. Pero no por eso ventas es quien centraliza el negocio, ¿no? El que gestiona todo no es ventas, ventas es un área, ¿no? A la que le tienen que comunicar muchas cosas, tiene que estar muy pendiente de todo, pero es un área, no debe sobrecargarse con responsabilidades de otras áreas. Es muy común que pase, entonces hay que evitarlo. La comunicación, los procesos claros y la organización con grado adecuado de flexibilidad. Es decir, no ser muy rígido en que me haces esto y me haces esto porque sí, porque cada persona tiene un nivel de desempeño diferente, de repente algunos hasta venden más en la noche, quién sabe. Tienes que tener esa flexibilidad, pero tienes que tener procesos claros de comunicación, de metas, de la organización, ¿no? Para prevenir problemas muy usuales, ¿no? En las ventas que ya los hemos visto anteriormente. Sin importar la estrategia que tú uses, ya sea la de sistema de recompensas, comisiones, en fin, debe quedar claro que ventas debe ser un área productora y competitiva. Ventas es un área que debe generarte ingresos, se debe producir ingresos para tu empresa y si es competitiva en general por naturaleza, siempre va a estar, ¿no?, viendo el desempeño del otro. Todo eso, y hasta cierto punto es sano, mientras no se vuelva hostilidad o algo tóxico, pues es sano. Y bueno, para manejar todo esto, procesos de CRM, que normalmente son automatizados. Hay muchas herramientas automatizadoras ahora que te permiten gestionar de alguna forma el CRM, pero estos procesos en general son procesos que gestionan a tu cliente, ¿no? Y cómo sigue un flujo hasta atenderlo y hasta fidelizar. Entonces, el CRM es una parte vital de tu fase de ventas y también de tu organización. Esa sería nuestra clase de hoy. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar ahora o escribirme a alguno de mis links de contacto, mi correo, mi número, y para saber si necesitan ayuda con algo, si necesitan una asesoría con algo, si están pasando alguna situación en particular, para también poder asesorarlos y también saber qué es lo que les interesaría ver, de repente un caso en específico, un negocio. Veo que, bueno, no hay dudas inmediatas en el chat. Por acá. Sí, no hay muchas dudas esta vez. Pero bueno, cualquier cosa, si se les ocurre, cualquier pregunta, incógnita, me la pueden hacer saber.
No hay ningún problema, siempre alegre de atenderlos. Conmigo será hasta el próximo lunes, viendo un nuevo tema también de lo que es marketing estratégico. Y bueno, muchas gracias a los que han asistido, Elio, él, siempre también atento a todos los que se conectan. Y conmigo será hasta el próximo lunes. Muchas gracias y buenas noches.